8:32 minutos, 7:32 en las Islas Canarias, y empezamos nuestra tertulia de hoy con Hughes. ¿Qué tal está usted? Hola, Luis, encantado de estar aquí. Encantado, además usted que es futbolero, pues habrá disfrutado como loco, ¿no? Podríamos hablar solo de fútbol, ¿no? todo el programa. Que yo entiendo mucho de fútbol. Todo el programa no, pero sí que ahora le pediré que haga algún comentario, porque también ha tenido unas ciertas consecuencias políticas esto de la victoria. Ayer con las celebraciones se produjeron muchos gestos curiosos. Sí. Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Bien, encantado. Yo también podemos hablar de fútbol, porque don Luis y yo somos expertos en el deporte rey. Sí, somos, como todo el mundo sabrá. Yo en eso no, pero la verdad es que las consecuencias políticas del asunto sí que son muy interesantes, y yo confieso que ver rabiar como están rabiando a los separatistas catalanes, a los bildutarras, a todos los comentaristas progres de la izquierda, estoy disfrutando como un loco. Sí, es que bueno, aunque no se hable de fútbol, la expresión del triunfo pues dice mucho de la juventud española, porque ayer, por ejemplo, pues así como la celebración de la selección femenina estaba muy monitorizado todo por el ministerio y por el gobierno, y pues ayer tuvieron un arrebato de espontaneidad los jugadores, y bueno, pues lo que se ha visto, ¿no? El gesto irrespetuoso pero refrescante para muchos de Carvajal y el Gibraltar español de Morat y compañía. En fin, que parece que se resiste algo, ¿no? Los jóvenes, sobre todo los jóvenes varones, no son tan dóciles a la propaganda. Bueno, las imágenes de la gente en Cataluña, concentrada en las plazas donde estaban instaladas las pantallas gigantes para ver la selección, es de lo más refrescante que he visto en muchísimo tiempo. Pues, y suelto la palabra rápido, pero hay dos cosas ahí, que si uno fija en las pantallas que se montaron en el País Vasco y en Cataluña, eran todos chicos muy jóvenes, chavales, eran auténticos menas, eran niños de 12 años, 10 años, pegando saltos. Y luego ahí pasa una cosa con la selección, con los jugadores vascos, y es que la selección estaba plagada de ellos. O sea, la base de la selección eran los jugadores de la Real Sociedad, fundamentalmente. Entonces, claro, eso crea, y eso va a pasar mucho más, no solo porque tienen siempre grandes jugadores, sino porque el Madrid, que ficha grandes estrellas, pues ha dejado de aportar jugadores a la selección. Entonces, la selección va a ser cada vez más una plataforma de proyección de los jugadores vascos. Y eso crea un vínculo entre los aficionados y la gente de ahí que es inevitable. Y que están molestando ya mucho a los, por ejemplo, a Otegi y compañía, ¿no? Ya han dicho que así no se puede ser vasco. Que no, ellos quieren su selección. Entonces yo creo que la selección va a empezar. De hecho ha habido unas pintadas contra Oyarzábal y Merino. Sí. Y la selección va a ser un instrumento de, digamos, españolización con el que no contaban. Así es. No, es que en general yo creo que el deporte en España, no solo en el fútbol, sino en muchísimas, y no solo en el tenis lo más conocido, sino en muchos deportes. Yo sabes que soy aficionado al mundo del motor y sobre todo de la moto, y es el deporte que más triunfos ha dado a España, hacia el mundo de las dos ruedas. Pero me refiero que el deporte lo que está brindando a los españoles es una estupenda metáfora de lo que funciona y lo que no funciona. El deporte es lo que da la medida real del potencial de nuestro país, mientras que en otras áreas que están, como decía Hughes, muy politizadas, están en la mediocridad más absoluta. Entonces yo creo que nos están ofreciendo qué es lo que funciona, qué es lo importante y cómo debe ser un país. Es decir, debe ser un país, debe ser competitivo, debe evidentemente quitarse de encima toda la corrección política, del igualitarismo, de la inclusividad y todo esto, sino que primar la competición, la competencia, sin perder la compasión y sin perder. Pero eso es significativo. Por ejemplo, en el fútbol, en el deporte somos, que ganamos hasta las chapas, por decirlo así en castizo, y sin embargo no tenemos un premio Nobel de física o de química desde hace ya ni se sabe. Es decir, no tenemos nada. La academia es un auténtico erial. La empresa tiene que trabajar y sobrevivir a durísimas penas con una legislación encima verdaderamente monstruosa. Es decir, yo creo que cualquier español puede entender no solo la parte espiritual, si queremos decir, o emocional, que también la tiene, porque a mí me gustó mucho en donde yo vivo, pues horas antes del partido, ver a todas las chavales y chavalas que llevaban la bandera española
por capa con una naturalidad como el que, yo qué sé, pues te pones la chaqueta encima, ¿no? Y además iban con la mirada limpia, con ese aire festivo, ese buen rollo, a compartir algo que les provocaba una enorme ilusión. Es decir, todo eso son ejemplos que, si hubieran políticos medianamente despiertos, pues lo tomarían como referencia y decir, no, es que esto es lo que funciona, por aquí hay que ir. El deporte nos está dando una lección enorme de todo lo que es bueno para una sociedad y de también, precisamente por todos estos desgarramantas que hay, que ahora quieren utilizarlo para dividir, precisamente de lo que no se debe hacer con nada, ni con ninguna actividad, ni con ningún tipo de aspiración que tengan los españoles, ¿no? Y lo que dice don Javier es así, y además yo le añadiría, o sea, el talento, el enorme talento que tienen los españoles y la alegría. Porque es que lo de ayer son unos chavales espontáneos, divertidos, que crean unas dinámicas de grupo. Bueno, es que hay un dato por ahí. En lo que llamamos el siglo XXI, los equipos españoles han ganado todas las finales que han jugado. Pero infinidad, más de 20 o así. El Sevilla, el Barcelona, el Real Madrid, la selección igual. Es decir, en los deportes más importantes, los españoles son los más competitivos y muestran un gran talento que, hombre, yo creo que no hay por qué pensar que no se puede extender a otras áreas. Yo creo que se puede extender a otras áreas, y a mí hay un ejemplo que me encanta, que es el de Inditex, que es Amancio Ortega. ¿Por qué Amancio Ortega ha llegado a ser uno de los 10 hombres más ricos del mundo y ha creado un emporio de la moda por todo el mundo? Pues porque empezó abriendo una pequeña tiendecita de venta de batas e hizo algo importantísimo, que es no trabajar nunca para el sector público. Siempre una empresa privada moviéndose en el mercado privado. Y ha llegado a ser quien impone la línea en todo lo que se refiere a la logística de distribución de moda en el mundo. Y esa cosa de Luis, que es muy importante hoy en día si quieres llegar lejos, que en cuanto pudo salió fuera. En cuanto pudo se quitó de encima. Digamos, el mercado español es un mercado relativamente pequeño. Los norteamericanos llevan ventaja, tienen un mercado de salida para sus empresas enorme, y eso les da también muchísimo más músculo a la hora de proyectarse fuera. España tiene esa complejidad y por eso el mercado europeo, pues bueno, tiene algún tipo de chance. Pero lo importante es esa capacidad de salir fuera, que es el deporte español también. Está obligado a salir digamos, de la idiosincrasia nacional y tener que salir fuera y competir y quitarse de encima todo tipo de frenos y de tonterías para poder conseguir el éxito. Está obligado a superarse, es una obligación de superación. Y además, y otra cosa que me gusta a mí mucho de Amancio Ortega y en general de mucha gente como Amancio Ortega, que no solo son españoles, es que no forman parte de esa élite acreditada. No son gente de Harvard, ni son gente que yo, con todos mis respetos, hace falta de todo, hace falta catedráticos, hace falta médicos, pero también hace falta ese mérito esencial que es uno de los... quien sale de la nada y se hace a sí mismo. Sí, bueno, que le da la autoritas, es decir, no la potestas, sino la autoritas, porque quien le conoce, quien sabe quién es esa persona, sabe sus méritos, sabe que es de fiar, sabe que es trabajador, sabe que es inteligente, sabe que es creativo. No tiene un papel sellado por un burócrata privado o público que dice, este señor tiene potencialmente esto. Eso también forma parte, yo creo, de la gran revolución pendiente que espero que regrese a nuestro pequeño mundo. Es decir, y eso es importante, ¿eh? Yo creo que muchos de los problemas que tenemos, y ya termino, hoy en día es que hemos convertido la acreditación en el único marchamo con el que medimos la capacidad de las personas, y estamos dejando fuera a la mitad de gente enorme que, por ejemplo, que nos lo demuestran todos los días, como Amancio Ortega. Bueno, Barrabés posiblemente pase a imputado. La declaración de Barrabés ante el juez pues ha traído una noticia que en realidad no es sorprendente. O sea, yo creo que nadie podía imaginar otra cosa. En las reuniones en Moncloa no se reunía solo con Begoña Gómez, se reunía también con Pedro Sánchez. Estaban los tres, más algún otro individuo en esas reuniones. Yo creo que ninguno nos habremos sorprendido demasiado, porque está claro que Begoña Gómez no es Begoña Gómez. Begoña Gómez es un propio de
Pedro Sánchez, igual que el hermano es un propio de Pedro Sánchez, igual que Ábalos era un propio de Pedro Sánchez, Koldo era un propio de Pedro Sánchez. O sea, la X enorme de todo el fango de corrupción que nos invade se llama Pedro Sánchez. Vox ya ha dicho que va a pedir la imputación de Barrabés, que compareció como testigo ayer, y ahora Vox va a pedir que la siguiente declaración sea ya como investigado. Y la verdad es que se está poniendo la cosa muy interesante. Entre eso, que apunta quizá a una futura imputación del propio Pedro Sánchez, más la elevación de la causa al Supremo contra el fiscal general del Estado, García Ortiz, por revelación de secretos, pues le está complicando judicialmente el panorama un poquito más a nuestro querido autócrata. Sí, lo que se supo ayer de la declaración de Barrabés a mí me llama mucho la atención. Confieso que me confundo un poco en cuanto a lo que está pasando allí, pero precisamente también por la naturaleza confusa de todo lo que se cuenta, ¿no? Es decir, normalmente se tiende a la separación de lo público y lo privado, y del lugar de trabajo y el lugar de residencia, y de las cuestiones del hombre y de cosas de la mujer o de la pareja, y ahí está todo mezclado. O sea, que van a la Moncloa, que claro que es el sitio donde viven, pero también es el sitio de trabajo. Aparece por ahí Pedro Sánchez, en fin, es una gran confusión. Y hombre, ya apareció el nombre de Pedro Sánchez, ya ha sido, y eso se supone que va a tener un gran efecto, pero no, yo no creo que finalmente vaya a pasar tanto. Es decir, la capacidad del Partido Socialista para salvarse, salir de su corrupción, el mangoneo del Poder Judicial es enorme, y yo creo que de la otra parte de España ya nadie da un duro por la legalidad o por no sé, por el cumplimiento de principios por parte de Pedro Sánchez. Esta cuestión a mí me parece que nos va a dar mucho ruido, pero que finalmente no va a tener tampoco demasiado, me estoy arriesgando mucho, pero que creo que no va a tener demasiado efecto al final. Yo no lo sé si tendrá efecto o no. ¿Quién puede saber lo que va a pasar en este país? Que es una caja de sorpresas. Pero hay dos cosas que son muy interesantes. Una de que dice Hughes, la Moncloa, que en realidad es una residencia. Es decir, más o menos es exagerada, ¿no? Es decir, no es como Downing Street o algo más como en la primera ministra de Dinamarca, o no tiene nada que ver. Pero no deja de ser una mera residencia. Por eso también el escándalo que han montado, porque Carvajal no demostrará una efusividad hacia el presidente, pues es también un error conceptual muy importante, porque el que tiene que demostrar un respeto es el presidente, que es el que, pues precisamente los que pagan o a los que sirve tienen todavía un margen de actuación que por contra el presidente pues no lo tiene que ser absolutamente respetuoso. Yo creo que Carvajal no cometió ninguna falta. A nadie le pueden obligar en la residencia, que es un acto, aunque sea el presidente, no es la institución la que está representada ahí. La institución se representa luego en un acto oficial en el Congreso, en el Senado, donde cada cargo coge, digamos, su naturaleza oficial, ¿no? Entonces, pero sin embargo dijo una cosa muy interesante Pedro Sánchez, que quiere ser como el padre de todos, ¿no? Tiene esos delirios ya de que es una especie de padre de la nación, que dijo: bienvenidos a la casa de todos los españoles. Es decir, su residencia era la casa de todos los españoles. Mira, es que es una cosa que demuestra ya el pensamiento que hay en la cabeza, no solo de este presidente, quizá de otros también, que el famoso síndrome de la Moncloa, ¿no? Que llegan ahí, tienen 5.000, un ejército de 5.000 personas, y aquello es la maquinaria del poder. Bueno, lo que nos demuestra Sánchez es que la Moncloa en realidad es el verdadero centro de poder de España, por encima del Congreso, del Senado, de lo que sea. Es decir, realmente son hasta prescindibles. Entonces dice la casa de todos los españoles, pues eso, pues como es la casa de todos los españoles, recibo a quien me da la gana, recibo a Barrabés en petit comité. Al rector de la Complutense. Es decir, es la casa del mangoneo, y es, digamos, una metáfora maravillosa de en qué han convertido el sistema político español. Es decir, es como la casa, es la residencia del presidente, pero al mismo tiempo como el Pentágono, es el Congreso, es una especie de lobby, es también una especie de empresa, es todo lo que funciona, o sea, decir, lo que no funciona en España. Bueno, pues la forma de funcionar del modelo político y de la política en España es básicamente la Moncloa. Es la Moncloa, nada más. Bueno, cambiamos de tercio.
Hay dos temas que me gustaría tocar hoy en la tertulia. Uno es el asunto del follón de los menas, que va a más, luego lo comentaremos. Otro es el tema de Estados Unidos, donde el intento de magnicidio de Trump, pues lógicamente ha reventado la campaña electoral. Ayer un Trump visiblemente emocionado inauguraba la convención republicana que le debe nombrar candidato, elegía a su candidato a vicepresidente, que es, bueno, yo creo un perfil sorprendente, el de J.D. Vance, un tío de 37 años, senador por Ohio y representante pues de ese mundo rural de votante blanco de clase media o baja, que es el que le dio a Trump la victoria en 2016 y que es el que aspira Trump a que se decante en su favor en estas elecciones de 2024. Por supuesto, el tono de la campaña ha variado completamente. Si Biden la semana pasada pedía textualmente poner a Trump en una diana, pues claro, después del intento de asesinato ha tenido que salir a pedir disculpas por esa pequeña imagen utilizada. Y el propio Trump pues también ha variado considerablemente su tono, y ahora pues igual que Biden está haciendo apelaciones a la unidad, etcétera, etcétera. Resulta muy complicado mantener una campaña divisiva cuando uno de los candidatos, el favorito en las encuestas, acaba de sufrir un intento de asesinato, ¿no? Sí, de todos modos, bueno, esas imágenes eran que tenían una carga emotiva, las de Trump entrando en la convención con su apósito en la oreja, ¿no? Hasta algo gracioso el hombre. A mí es que siempre me ha resultado un personaje de gran comicidad. Pero bueno, es que no cantaría yo victoria con el tema de la unidad, porque Biden ha hecho unas declaraciones ya hace unas horas en la NBC, me parece que ha sido, y ya se está hablando un poco de que Trump es responsable de crear un clima de polarización, etcétera, que quizás haya contribuido a... Y luego pues hay ya incluso puedes leer en internet, en las redes sociales, los demócratas, muchos piensan que fue preparado el acto. Es decir, yo creo que la unidad que sale de la conmoción inicial no va a durar demasiado tampoco, no va a durar demasiado. Y en cuanto a lo de J.D. Vance, pues asegura desde luego ese flanco pues casi redneck, ¿no? de los republicanos y un poco anti-establishment, anti-Washington, ¿no? Y yo creo que eso lo refuerza muy bien Trump con la figura. ¿A usted qué le ha parecido la selección de vicepresidente? A mí me parece muy bien. Es decir, efectivamente es un movimiento, digamos, bastante conservador. Tampoco ha sido un momento arriesgado. Es decir, Trump ya tiene unos sondeos, tiene unos datos, tiene unos tracking, sabe dónde está, sabe que ahora mismo 7 estados que estaban en disputa, lo del atentado por ahora le acaba de pegar un arreón, y por lo tanto si se celebraran las elecciones mañana, seguramente Trump arrasaría. Pero yo estoy con lo que dice Hughes. Yo no creo que vaya a durar el entente cordial. Esto es un momento de decir una mínima cortesía y demás, pero bueno, no es que Biden haya cometido un error al hacer una metáfora, o no tan metáfora, de hay que poner a Trump en la diana. Yo creo que en general la izquierda, que siempre ha hablado de la polarización, de cómo la derecha o la ultraderecha polariza y siembra el odio, pues yo me acuerdo, decir, a mí Trump no es un personaje que sea de lo más aseado para mi gusto, pero vamos, es decir, hay que hacer un análisis objetivo. Yo creo que cuando gana las elecciones en 2016, la reacción de los moderadísimos demócratas fue todo menos democrática. Es decir, fue un exceso constante. Es decir, hubo un ataque de histeria, incluso no se reconocía también el resultado electoral, se le acusó de todo, sacaron a la gente a la calle y hicieron llamamientos explícitos a que el ejército diera un golpe de Estado. Exacto, y bueno, hubo una imagen con la cabeza de Trump en la mano, como si lo hubiesen decapitado, de periodistas, de tal, y durante toda la legislatura estuvieron así, no hubo un momento de respiro. Entonces, bueno, Trump desde luego él juega un juego que es el de precisamente buscar el apoyo de los norteamericanos, que están hasta el gorro de pipas,
y lo hace jugando el juego de la provocación. Bueno, es un juego, es decir, una provocación o de decir cosas que los norteamericanos quieren escuchar y decirlas de tal manera que se salgan de lo políticamente correcto. A mí no me gusta especialmente. Yo creo que no hace falta llegar a eso, pero bueno, es su estrategia. De ahí a decir que la polarización es un producto exclusivamente de un lado es falso, radicalmente falso. La izquierda, el Partido Demócrata, que además se ha convertido en algo parecido al PSOE, muy parecido, lo que pasa es que allí es distinto, es decir, no es un partido ya, es una serie de sagas las que hay dentro, con unas familias que tienen poder e influencia, pues tienen tan complicadísimo cambiar a Biden, porque no se van a poner de acuerdo, lo tienen muy difícil. Pero yo creo que el Partido Demócrata lleva mucho tiempo polarizando la política norteamericana. El Partido Demócrata es el primero que intenta convertir el Tribunal Supremo en un tribunal de casación. Es el que judicializa todo absolutamente y convierte el recurso a los tribunales como un mecanismo de detener la acción legislativa y, bueno, cantidad de cosas. Desde Lyndon B. Johnson yo creo que empiezan a perder la cabeza con la gran sociedad y esa idea del bien que quieren imponer marcha martillo y se convierte gradualmente en lo que es hoy, un partido que ni es partido ni es nada. Bueno, y ahí se da la mano con la otra parte del establishment fundamental, que es la de los republicanos antitrumpianos, todo el mundo más neocon, que ese ya digamos que sí que es barrido del Partido Republicano, o al menos de la primera escena, ¿no? Así es, representa un cambio total. Trump claro. Ha terminado por tomar el control de todo el Partido Republicano. Total. Que recordemos la primera elección, que era como los Saudis, sí. Como si las motos, el que sale al final y va pasando a todas las grandes estrellas del Partido Republicano hasta que se queda él, ¿no? Pero ahora ya parece ser que ya domina bastante el cotarro, ¿no? Yo lo de Trump, lo que Trump estaba diciendo antes del atentado era una cosa tan provocadora como retar a un torneo de golf a Biden. Y le decía, yo te doy 10 golpes de ventaja. Esa fanfarronería de club de golf, esa exageración del mundo de la lucha libre, del wrestling, pero que realmente Trump nunca ha sido, yo creo, un hombre, ha puesto motes, pero es un hombre que está siempre una especie de estridencia como de cómic, ¿no? Que siempre, como sobreactuada. Exacto, y que siempre el recurso que han hecho con él es... ostentóreo, que diría Jesús Gil. Sí, el recurso que han hecho es coger las cosas literalmente, ¿no? Pero ha sido así irrespetuoso con algún periodista, como dijo usted nunca piensa y tal. Pero que dice que tampoco... yo creo que no se puede negar que ha habido hacia Trump desde el principio no ya una campaña de animadversión, sino unos obstáculos constantes en todos los niveles y bueno, casualmente cuando esos obstáculos han ido salvándose llega un atentado, ¿no? Recordemos que la teoría de la conspiración surge como tal, la idea de la teoría de la conspiración en el asesinato de Kennedy, que lo utilizan, producen esa idea de alguna manera para explicar el hecho de que haya gente que no creyera la explicación oficial. Bueno, este cajón desastre de lo misterioso lo vamos a conceptuar así. Y bueno, me encanta la frase. Nosotros utilizamos aquí en España el término anglosajón, conspiranoia, conspiranoicos, teorías de la conspiración. El término francés es mucho más elegante, complotismo. Sí, pues sí, podríamos asumir, sí, y además que estaría bien para distanciarse un poco, así queda uno mejor, pero es verdad, sí, el complotismo es verdad, pero que quiero decir que es inevitable pensar que se van a desarrollar, ya las hay explicaciones o dudas sobre lo que ha pasado, y no es un hecho casual, o sea, puede ser o no, yo no sé qué será, pero hay una estructura tan lógica en lo que ha pasado, cuando ha habido todo tipo de trabas hacia Trump, de todas las ramas, de todos los niveles del Estado, de su propio partido, de los medios de comunicación, de las redes sociales. Ahora llega un atentado. Yo creo que ya no solo es que vaya a dividirse otra vez, polarizarse la política americana, sino que es muy posible pensar que algo pase. Es posible pensar que pase algo en los próximos meses, no te puedes creer, porque es otro atentado, pero que en un clima de normalidad no se va a desarrollar las elecciones. Yo pienso que es muy aventurado decirlo, pero nada nos lleva a pensar que va a ser un paseo en barca electoral sin más.
gane quien gane. Estoy de acuerdo, ¿no? Yo sostengo la tesis desde hace mucho tiempo de que Biden va a aguantar como presidente y va a ser nominado hasta el 22 de agosto y que a partir del 23 de agosto, es decir, con la Convención Nacional Demócrata disuelta, Biden dirá, pues no puedo ser candidato, y entonces la cúpula del Partido Demócrata, que la forman 450 tíos y tías, pues será quien designe a dedo al sucesor. Yo creo que eso está cantado. Luego, que además pueda suceder alguna otra cosa, pues yo no descarto alguna operación de contrapropaganda tipo como el intento de atentado contra Trump le ha impulsado en las encuestas. Pues, ¿qué pasa si hacemos un atentado ficticio contra Biden o contra algún demócrata de postín y de esa manera le impulsamos en las encuestas y contrapesamos, ¿no? Yo me supongo que alguna tentación de hacer algún tipo de de operación de desinformación de ese estilo, pues como aquí con la navajita plateada, las balas en los sobres, con Pablo Iglesias. Anda, como lo hagan como aquí, lo llevan claro. Bueno, últimamente yo creo que son un poco torrentes en muchos sitios, ¿eh? Sí, bueno, sí, es el torrenterismo, es una especie de corriente se está universal. O sea, al final, los progres no es solo que mantengan posiciones absolutamente indefendibles, es que encima son malos profesionales, tienden a ser vaguetes, con lo cual, pues el torrenterismo en las operaciones de contrainformación está últimamente muy extendido. Pausa publicitaria y nos vamos a hablar del tema de los menas, porque claro, una cosa es hacer demagogia barata con el asunto y otra cosa es enfrentarse a las consecuencias prácticas de las decisiones que tomas. Y yo la verdad es que me bajé ayer al súper a comprar cargamento extra de palomitas porque tengo una curiosidad infinita por ver cómo va a hacer Feijóo para salir de la trampa de elefantes en que se ha metido.